Pero ¿saben algo? Me emociona mucho el hecho de poder disfrutar del libro de Efesios, porque el libro de Efesios marca un antes y un después en muchas cosas, porque tiene que ver con lo que nosotros realmente somos y el valor que nosotros tenemos y que Dios nos da a nosotros como hijos suyos. Y cómo Él nos salvó por gracia. Esa gracia maravillosa que nosotros no deberíamos olvidar. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué cada domingo o cada día en la semana nos presentamos delante de Dios, delante de su persona y vemos que Dios está obrando? ¿Cómo Dios nos salvó? Cuando Martín Lutero, por ahí, por el año 1400, escribió las 95 tesis, todo el resumen de esas 95 tesis que él escribió es salvados por gracia, donde ya una iglesia no era dueña de la salvación, donde ya no se necesitaba comprar la salvación, donde ya no se necesitaba pagar por la salvación, donde una iglesia no decidía si debía estar en el cielo o en el infierno, donde él dice no existe un purgatorio. Y cuando él comienza a escribir esto, cuando él desarrolla estas 95 tesis, no solamente él lo hizo, sino que fue lo más visible que se hizo en contra de un cierto grupo religioso que estaba dominando hasta ese entonces. Pero nosotros tenemos hoy en día la posibilidad de saber y de conocer lo que es la gracia, que es el regalo inmerecido que Dios nos da a nosotros. Es algo que yo no merezco. A veces yo no merezco la amistad de cierto tipo de personas que yo valoro, que yo amo y que yo quiero y que yo respeto. No la merezco. A veces no merezco el tener un trabajo que yo amo, que es servir a Dios a través del pastorado. A veces no merezco a mi esposa, porque es una bendición de Dios. A veces pienso que no merezco a mis hijos. Pero hay algo que yo no merezco aún más, que es la salvación. Porque un ser tan ruin y tan malo como yo no merece eso. No merece la salvación. Pero es un regalo que Dios te da, a pesar de cómo somos. No importa si has estado en el peor pecado en tu vida o simplemente te has creído un santo toda tu vida. No importa. La gracia de Dios alcanza para todo. Y el día de hoy quiero que podamos disfrutar este pasaje y quiero invitarle a ustedes a que juntos podamos leer Efesios capítulo 2, versículos de 1 al 3, que muestra un informe miserable, lo que éramos. Y dice así, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, escucha bien esto, también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lamentablemente, este es el informe de nuestras vidas. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Explica más que nada lo que está diciendo el apóstol Pablo y está explicando acá. En cierta forma está agradeciendo por lo que era antes y por lo que es ahora. Poseer esta nueva vida en Cristo es cambiar nuestra vida completamente al Señor. Es de un cambiar de lo que éramos sin esperanza a personas con esperanza, personas sin Dios a tener un Dios. Y la Biblia relata y dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos. Y ¿sabes algo? La religión no puede cambiar eso. La religión no puede cambiar una vida. Lo que transforma la vida es esa relación que Dios nos quiere dar a nosotros de sacar nuestro
espíritu inerte, muerto en delito y en pecado, y transformarlo y darle una nueva esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y está entregando una radiografía. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero lamentablemente, el mundo está sumido en esto. El mundo a lo que es bueno ya le llama malo. Y lo trata de camuflar. Ahora, ¿tú te has puesto a pensar por qué existe tanta maldad en este mundo? ¿Por qué todo lo malo de este mundo como que va creciendo? Y es simplemente porque un muerto es insensible. Tú andas a una funeraria o tocas a un muerto o intentas despertar a un muerto. Es imposible. Lo puedes golpear, lo puedes patear, le puedes colocar, le puedes pinchar y no le va a pasar absolutamente nada. Y eso es lo que éramos antes. Antes de Cristo éramos insensibles a la gracia de Dios. Y la Biblia lo relata muy bien en Efesios capítulo 4, versículo 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El mundo está mal hoy día, no porque el mundo sea malo en sí, sino simplemente porque se perdió toda sensibilidad ante el pecado. Porque ya no les afecta ver morir a niños de hambre. No les afecta ver morir a niños y mujeres en una guerra. No les afecta a ellos atentar en contra de las personas. Porque se han hecho insensibles. Y la palabra insensible que aparece ahí es la palabra callo. Cuando usted trabaja duro, trabaja recio, en sus manos se producen callos. Y esos callos con el tiempo duelen un poquito de tiempo, pero después son tan duros que es imposible que te duelan. Y esa callosidad se llama pecado. Y en esa callosidad el mundo vive. Ahora, nosotros como hijos de Dios no deberíamos tener esa callosidad. No deberíamos ser sensibles ante la necesidad y el otro y ante el pecado. Pero lamentablemente, muchas veces no es así. Muchas veces siendo hijos de Dios nos transformamos y nos hacemos insensibles ante las necesidades de los demás. Nos preocupamos de santificar, entre comillas, nuestras vidas y nos transformamos en otro tipo de insensibles religiosos, que buscan acallar a las personas en vez de apoyar a las personas, que buscan criticar a las personas en vez de animar a las personas, que buscan acusar a las personas en vez de darles perdón a las personas. Callosidades. Ahora, la Biblia declara en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguno es bueno. Ninguno de nosotros tenemos tanta gracia de Dios que por ser tan bonitos no merecíamos estar perdonados en la cruz del Calvario. No, todos nosotros. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. No hay ni un santo que merezca o que no merezca ese perdón garantizado en la cruz del Calvario. No existe. No existe. Y dice que todos nos hicimos inútiles. Todos. Ahora, la conducta que nosotros teníamos en otro tiempo es así. Anduvisteis en otro tiempo. Pareciera que ahora el apóstol Pablo intenta explicar con más detalles el significado de la palabra muertos en delitos y pecados. Y la primera característica del muerto espiritual es su estilo de vida. El verbo andar se refiere a la manera de ser, de resolver los temas de la vida y las intenciones. Anduvimos en otro tiempo. Andar en otro tiempo significa que yo antes hacía esto, ahora ya no lo hago.
Ya no lo hago. Trato de disfrutar la vida sin necesidad de ser un hombre o una mujer irritable, sino que trato de disfrutar la vida siendo un hombre bueno, una mujer buena, haciendo contrariamente lo que hacía antes. Siempre hablo acerca, y me encanta cuando veo a un hombre transformado por la gracia de Dios, y cuando dan testimonio de lo que eran antes, no jactándose y lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Podríamos dar un testimonio semejante? ¿Podríamos dar gracias a Dios de un testimonio así? O a veces nos parece, a veces somos tan insensibles en nuestro pecado que simplemente nosotros lo que hacemos es seguimos como antes. Seguimos. O aún peores. Aún ni nuestros familiares ni amigos se quieren acercar a nosotros. No nos visita ni el perro. El correo ya no deja el correo en el mailbox, sino que la tira. ¿Me entiendes la idea? Anduvisteis. Por lo tanto, si anduvisteis, es pasado. Este contexto de andar quiere decir andar en obediencia. Debemos andar en obediencia. No en desobediencia. Dice, andar de acuerdo a la corriente es vivir aprobando el mal, sujetándonos al modo de pensar de nuestras prácticas antiguas. Aprobábamos el mal. Antes todo lo malo lo aprobábamos. Ahora ya no. No lo apruebo. No estoy de acuerdo. ¿Pero qué te pasó? Te pusiste fome, aburrido. Ya no eres como antes. No eres el alma de la fiesta. Te digo algo. Yo soy el alma de la fiesta en la fiesta que me pongan. Y no necesito andar borracho o drogado ni nada. Soy el alma de la fiesta. Y vamos riéndonos. Y vamos haciendo algo diferente. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que la voluntad de Dios es hacer la voluntad del Padre. No mirar hacia atrás y andar como anduvimos en otros tiempos, ni aún en los negocios ni en nuestra vida familiar y personal. No es la forma. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 4, versículos 3 al 4, ¿qué es lo que dice acerca de esto, de andar en la corriente? Dice, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros, escucha bien esto, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Todo lo que es malo, todo lo que realmente afecte, deshonre a la persona de Dios, ya no nos debería a nosotros ¿qué? ¿No que nos debería qué? Gustar. No, por el contrario, yo lo dejé. Ya no hago lo mismo de antes, no vivo de acuerdo a mi pasado horrible. Pero a los demás les parece locura. Les parece locura y por lo mismo, dice, a ellos les parece cosa extraña que no sigas ese mismo desenfreno. Les parece raro. Raro. Y cuando la gente ve algo diferente en ti, no es para que seas un amargo, sino es para que tú, como hijo de Dios, marques siempre esa hermosa diferencia que quiere Cristo. ¿Cómo se gobernaba? ¿Cómo nos gobernábamos? Dice el gobierno conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es, obedece al mismo gobierno de Satanás. El príncipe de este mundo. La Biblia lo describe como el malo de este mundo. Primera de Corintios 4:4 dice así, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Sabes lo que significa estar cegado? Estar ciego. Estar ciego. No se puede
No, escucha bien esto, no se puede llegar a Dios sin antes quitarte una venda. Y esa venda solamente la quita el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahí es cuando nos convence. Pero querido y querida, quiero que entiendas esto. En este mundo no gobierna Dios. No, eso será después. En este momento, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo es Satanás. Por eso mi país en este momento le está dando el voto a los comunistas. Simplemente por eso. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Simplemente por eso. Por eso el mundo está como está. ¿Sabe lo que me gusta de Efesios? Que hay una frase que marca, que quiebra todo el contexto de Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Y está en el versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, escucha esto. Efesios 2, 4 y 5 dice así, pero Dios, ¿escuchaste? Pero Dios, habiendo estado nosotros en nuestros delitos y pecados, dice, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún, escucha esto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después dice entre paréntesis, por gracia soy salvo. Me encanta, pero Dios, no le importó que anduviésemos siguiendo la corriente de este mundo. No le importó que amáramos este mundo. No le importó la violencia que nosotros ejercíamos en favor de este mundo. No le importó las pasiones desordenadas, las concupiscencias. No le importó nada. Simplemente Él dijo, pero Dios. Y me encanta la frase, que es rico en misericordia. La palabra rico se aplica a alguien que tiene mucho, muchísimo. Pero Dios que es rico. ¿Sabes algo? Dios no solo es rico en misericordia, sino que es rico en mucha misericordia. Su compasión abunda en favor de los perdidos. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y escucha esto, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El amor de Dios, escucha esto, es un brazo extendido que siempre está esperando que nosotros también estiremos la mano hacia Él. Porque Él siempre está así. Su misericordia es así. Ahí está. Y Él está esperando que nosotros también extendamos la mano en señal de auxilio, en señal de un te necesito, en señal de que necesitamos de ti. La responsabilidad del hombre es creer en Cristo, tomar una decisión de fe, un acto de fe. Y cuando el hombre cree, está extendiendo su mano hacia Dios, porque Dios siempre la ha tenido extendida por amor a nosotros, siempre. Pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia es algo que no merecíamos. Ninguno de nosotros merecía la misericordia de Dios. Nosotros merecíamos morir en nuestros pecados y morir sin esperanza, vivir destruyéndonos los unos a los otros. Pero Dios en su misericordia nos perdonó y extendió su brazo. La misericordia de Dios, dice la Biblia, que es agradable. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice así, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia.
¿Sabes algo? Cuando abunda el pecado, cuando abunda el mal, cuando abunda el horror de la miseria, su misericordia es tan grande que Él se deleita haciendo misericordia. Ahí está hablando acerca del pueblo de Israel, que se habían olvidado completamente de Dios. Y dice, a pesar de que se olvidaron, a pesar de sus pecados, a pesar de todo lo que están haciendo, Él se deleita en su misericordia. Y quiero que entiendas esto, querido. Cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, siempre recuerda que vas a tener un Dios misericordioso, que es rico en misericordia. Él va a extender un cheque de misericordia para ti. Siempre lo hará. Nunca dudes o nunca pienses que Dios te va a dejar en un momento que tú más le necesites, porque Dios extiende siempre su misericordia. La misericordia de Dios es acogedora. Primera de Timoteo 1:13. Dice así, una radiografía del apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y escucha esto. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fui recibido, acogido, tomado, abrazado, apapachado, cuidado. Qué hermoso cuando a ti te invitan a una casa y te están esperando. Y tienen la mesa servida. Y te dicen, venga para acá, comamos algo, disfrutémoslo. ¿Cómo te sientes? Querido, amado. Cuando hacemos la fiesta de Navidad, de Thanksgiving, nos juntamos allí, nos sentimos apapachados. ¿Sabes algo? Así es Dios. Así es. Nos acoge como nosotros seamos. No importa tu fracaso, no importan tus pecados, Él te quiere acoger. Es hermoso cuando vemos eso. La misericordia de Dios es para siempre. Salmo 100, versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las edades. Me emociona porque Jehová es bueno y es para siempre. ¿Tú crees que hay un pecado grande del cual Dios no te pueda perdonar? Posiblemente la gente no te lo pueda perdonar, pero Dios sí. Dios sí. Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Dios sí. La intervención de Dios produjo un giro radical en nuestras circunstancias. Cambiamos de las tinieblas a la luz. De Él partió el deseo y el anhelo de salvar a la humanidad. No es porque nosotros hayamos sido buenos, sino que del corazón de Dios partió el deseo. De liberarnos del pecado, de la muerte, fue simplemente iniciativa de Él. ¿Cuál es el motor de su misericordia? Dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, por su amor con quien nos amó. Ese es el motor de la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Romanos 5:8, dice así, mas Dios, escucha eso, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor, más Dios. Más. El amor de Dios es siempre más. Que aún siendo como somos, aún siendo pecadores, aún no teniendo esa, voy a decirlo así, esa bondad en nuestras vidas, más Dios dice, muestra su amor para con nosotros. ¿No te sientes amado? ¿No te sientes querido? ¿No sientes que debería llenarte el corazón una verdad como esta? Si no sientes nada, preocúpate.
Preocúpate. Porque posiblemente eres como la iglesia de la Odisea, que no es frío ni caliente, está tibio. Pero yo me emocioné. Y yo le daba, mientras escribía este sermón, le decía a Dios, gracias por esto. Porque solo el motor de tu amor me guió a mí. Me dio esta posibilidad. Nuestro deber mayor es andar en el amor de Dios. Y escucha bien esto. Efesios 5:2 lo que dice. Y andad en amor, como Cristo, ¿qué? Dice, nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. ¿Qué significa andar en amor? Cuidarnos el uno al otro, apoyarnos, protegernos, orando los unos por los otros. Cuando algunos de nosotros caigan en desgracia, nos unimos como cuerpo de Cristo para apapacharlo, para cuidarlo. Si algún día pasa algo negativo, a buscarlo, a restaurarlo, a animarlo, a cuidarlo, a bendecirlo. Esa debe ser la actitud. No juzgando, no tratando mal, sino amando por sobre todas las cosas. ¿Me estás entendiendo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Andad en amor. Porque a Cristo no le importó cómo éramos ni cómo estábamos. Debemos andar en amor. Su amor nos dio vida. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Vida. Sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Con Cristo hemos tenido vida. Juan 14:19 dice así. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Me encanta eso. Me encanta que Él nos dio vida y vida en abundancia. Y cuando digo en abundancia me estoy refiriendo a que somos absolutamente ser bendecidos de ser hijos e hijas que abundan en la gracia de Dios. Tenemos vida. No somos cuerpos inertes. No somos. Mi part-time es instalar cámaras de seguridad. ¿Y tú sabes por qué yo instalo cámaras de seguridad? Porque la gente roba. Y los almacenes, los stores, quieren cuidar sus intereses. ¿Te imaginas fuera un mundo perfecto donde la gente no robara? No tendría part-time. ¿Pero te imaginas eso? La gente ya no se conforma con tener cámaras en su oficina. Ahora los quiere tener en su celular. Estar mirando. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce a Cristo, que es más fácil sustraer, robar y pierde la sensibilidad de lo que hace, porque no tiene vida. No tienen vida. Nosotros que tenemos vida hacemos todo lo contrario, o deberíamos hacer todo lo contrario. Una unidad perfecta, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes tú que hay 3 acciones aquí? Número 1, nos dio vida. Número 2, nos resucitó. Y número 3, nos sentó en los lugares celestiales. Pablo pone énfasis en nuestra unión vital con Cristo, puesto que por la fe simboliza en el bautismo y fuimos complantados con Él. Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó. Qué maravilloso, ¿no? Antes estábamos muertos en nuestro delito pecado, nos dio vida. Después dice que en su muerte nos resucitó. Y luego dice que Él nos sentó en los lugares celestiales.
Y eso es maravilloso. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice así lo siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y escucha esta frase, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuestra vida siempre, siempre, siempre va a tener esa esperanza. Que si nosotros fuimos plantados con Él semejante a su muerte, así también en su resurrección. ¿Sabes algo? En el primer siglo, cuando los primeros cristianos, vamos a llamarlo así, comenzaron a multiplicarse, su fe demandaba la vida de ellos. Su fe demandaba morir ante el circo romano. Su fe demandaba que su familia los destituía. Su fe los demandaba que les quitaban sus propiedades. Su fe demandaba que ellos no podían ejercer o tener una vida normal. Tenían que andar corriendo de un lugar a otro, emigrando de un lugar a otro. Y si usted va un poquito más allá y lee Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: hermanos míos, los saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. La gente se dispersaba de un lugar a otro. Pero ¿qué los movía a ellos eso? ¿Qué los movía a ellos aún a dar su vida? O a moverse de un lugar a otro, o a exonerarse o desarraigarse de sus tierras. Su esperanza de que si ellos morían, ellos iban a estar una eternidad con Cristo. Y eso es lo que nos mueve a nosotros. Te hago una pregunta: ¿qué es lo que mueve tu vida? Mira, la verdad, lo que mueve mi vida es mi familia. Ron Enser. No, mis negocios. Ron Enser. ¿Qué mueve tu vida? Lo que debería mover nuestra vida es la esperanza que tenemos en Cristo. De que yo como individuo, como persona, voy a resucitar cuando Él me venga a buscar. Y eso es lo que debería motivarnos. Saber de que el día de mañana voy a tener una eternidad con Él. Por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, procurémonos de hacer el bien. Ser buenos ciudadanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos papás, buenos trabajadores, buenos empresarios. Porque te aseguro algo: cuando estemos en la presencia del Señor, nada de eso va a contar. Solamente Él va a decir: bienvenido a casa. Gálatas capítulo 2, versículo 20 refleja lo que nosotros deberíamos ser. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escucha esta frase: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Este versículo se escribió en el primer siglo. Quiero decirte algo: el año 60 después de Cristo. Este versículo para esas personas era real, porque a los cristianos los crucificaban. Y cuando el apóstol Pablo escribe eso, posiblemente lo está escribiendo desde la ventana de su cárcel, viendo como a muchos cristianos los crucificaban. Ese es el valor de ese versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No es solamente una forma poética de exaltar mi unidad con Cristo. No, era la realidad del momento. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy dispuesto yo, a sufrir los mismos padecimientos que Cristo sufrió por mí.
Te hago la pregunta a ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a vivir lo que Él vivió? Si este país se vuelve comunista, y digan, no hay más iglesias, se cierran, no hay más, van a pagar desde hoy en adelante más taxes que lo que pagaban habitualmente. A los pastores se les encarcela por el hecho de estar en el registro de pastores del Estado. Y no queremos escuchar más de Dios. Y vamos a cambiar el billete que dice en Dios confiamos, vamos a colocar en el hombre confiamos. ¿Estarías dispuesto a sufrir esos padecimientos y decir, yo no estoy de acuerdo, yo estoy en contra? Y si eso de ti dependiera la vida, ¿lo harías? Creo que muchos los pensaríamos 2 veces. Cuando el apóstol Pablo escribe eso, está mirando a la ventana a sus hermanos crucificados, muertos, en la misma miserable cruz que murió Cristo. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Él? Te diré algo, yo creo que no. Si ya cuando no nos saluda a alguien nos ofendemos y nos volvemos más, estúpido, ¿no? Pero es así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mostrando las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice así, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos sido salvos. Escucha bien esta frase que voy a recitarte. Hemos sido salvos o salvados para mostrar o exponer la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Me entendiste la idea? Hemos sido salvos para ser testigos de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios dice que somos cartas abiertas. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Eres una buena carta abierta? ¿Podríamos dar testimonio de ti? Te hago una cosa. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer que a uno de nosotros nos ponen aquí y nos sientan y buscamos a tu jefe de la fábrica, a tu compañero de la fábrica, a tu compañero del gimnasio, a tu compañero de deporte, a tu esposa, a uno de tus hijos aquí y allá, y que digan quién eres tú según la visualización de ellos. ¿Cómo crees que te iría? Chin. O muy por el contrario, los ponemos a todos ellos. A todos. Y sales exaltado. Sales honrado. Sales como un hombre íntegro, una mujer íntegra. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Hemos sido salvados para exponerle al mundo las misericordias de Dios en el futuro. Que nos puedan recordar por ser fieles. Mira lo que dice 1 de Timoteo 1:16. Dice así. Pero por esto
fui recibido a misericordia para que Jesucristo, y escucha esta frase, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habrían de creer en Él para vida eterna. Porque por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo me tomara a mí como ejemplo de su misericordia. ¿Somos ese ejemplo de misericordia? ¿O no lo somos? ¿Podemos honrar a Dios con nuestras vidas o no lo podemos hacer? Los creyentes debemos mostrar esa misericordia y esa mansedumbre. Mira lo que dice Tito 3:2. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Escucha lo que dice. Sino amables, mostrando toda misericordia para con todos los hombres. Mostrando toda misericordia para todos los hombres. ¿Sabes que eso no se aplica? ¿Y sabes con quién no se aplica? Con nuestra familia muchas veces. No aplicamos la misericordia, no aplicamos el perdón. Aún con nuestras esposas, con nuestros esposos. A veces nos vamos a acostar enojados porque no le perdonamos que se quedó hasta tarde viendo el boxeo o un partido de fútbol o una película. O que estaba ahí lo mejor viendo una película y se quedó dormido o se quedó dormida. ¡Nunca me acompañas! O con nuestros hijos, cuando crecen y empiezan a tomar sus decisiones. No estamos de acuerdo, pero te criamos para que tomes las mejores decisiones. Para los que servimos a Dios, ¿cómo debemos presentarnos? Tito 2:7 dice así: presentándote tú en todo. Le está escribiendo Pablo a Tito, un pastor, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Cómo debemos mostrarnos? Íntegros. Voy a apagar esto porque está. Íntegros. Yo detesto a los pastores mujeriegos, ladrones. Los detesto. Que te lo digo así. Y se lo he dicho. Hermano, muy mal ejemplo. Cambia su vida. Pero los hay. Los hay. Y creen que por, entre comillas, ser urgidos, pueden mancillar este lugar que es un púlpito. Este lugar no se mancilla. Este lugar es santo. Este lugar se cuida y se respeta. Cada vez que un hombre se para frente aquí, debe hacerlo con integridad. Este lugar está reservado para hombres que tienen ese espíritu, esa vida. Siempre lo digo a ustedes, si algún día su pastor cae, échenlo. No le aguanten una, sea yo o sea otra persona. Porque nadie tiene el deber de deshonrar este púlpito, porque es un mal precedente. Si le aguantan una, se acostumbran. Así que por favor, nunca, nunca acepten algo así. Por más que soy el ungido de Dios, no. Patitas para la calle. Porque este lugar se honra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Aunque sea yo. ¿Ok? Todo con madera.
Y bueno, ustedes entienden el dicho. Romanos 5:20 dice lo siguiente: por la ley se indujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiero decirte esto. ¿Sabes por qué coloqué ese versículo? Déjame decirte esto con mucho cariño. ¿Cuántos de nosotros vemos que el mundo está mal? La patas para arriba, ¿no? Uno lo mira y dice, wow, ¿a dónde vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer? Tengo una buena noticia. Pon otra vez el versículo, Juan, por favor. Ponlo nuevamente. Romanos 5:20. Escucha bien lo que dice. Por la ley se introdujo, o sea que por los 10 mandamientos, para que el pecado abundase. O sea, sin ley no hay pecado, porque no hay nada que lo limite. Todos hacen lo que bien les parece. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa? Que mientras más pecado hay, la gracia de Dios debe sobreabundar. Por lo tanto, usted y yo estamos obligados a dar a conocer de esa gracia. Porque la única forma de que la gracia de Dios sobreabunde es cuando nosotros comenzamos a hablar y a proclamar y a dar gracias a Dios y a predicar el Evangelio. ¿Sabes? La bondad de Dios no tiene límite. Y si este mundo aún no se ha destruido es por la inmensa gracia de Dios y porque nos tiene aquí. Romanos 2:4 dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No ignoremos las riquezas de su gracia, de su bondad y de su benignidad. El regalo de Dios. Efesios 2:8-9 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Después de Juan 3:16, este es el versículo más recitado en el mundo, donde la expresión de amor es elevada a su máxima potencia. ¿Sabes cuál es? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros puede comprar la salvación. Ninguno de nosotros puede purgar sus pecados por sí solo. Ninguno de nosotros tiene la posibilidad de acercarse a Dios por sí solo. Ninguno. Porque es por gracia. Es por un regalo inmerecido. Es por la fe. Pablo describió la salvación como la expresión suprema de la misericordia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe tenemos paz para con Dios. La fuente de la salvación es un regalo de Dios. El don de Dios afecta no solo la fe, sino también todo lo que está en juego, especialmente la salvación. Es un don, es un regalo que Dios nos da. La palabra gracia en el original es la palabra dorón, que hace referencia a un regalo que pueda tener un significado de honor. Cuando yo entrego un regalo, lo hago honrando. Esa palabra aparece en Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando dice así: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La palabra presente, la palabra regalo es la palabra dorón, un regalo dispuesto a honrar. ¿Sabe lo que está haciendo Dios con nosotros? Cada vez que la gracia de Dios se manifiesta, ¿sabe lo que está haciendo?
Te está honrando con el regalo de la salvación. Eso es lo que está diciendo. Esa gracia no solo es gracia, sino que es una forma de honrar nuestras vidas miserables que no tenían a Dios y que ahora Dios te lo quiere dar. Eso significa esa palabra gracia. Regalo para honrar a una persona. Nosotros estamos siendo honrados por Dios sin merecerlo. ¿Te das cuenta de eso? Porque por gracia yo soy honrado de recibir el regalo de la salvación. Siendo que en el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice que estábamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Cómo? ¿Cómo puede cambiar algo tan radicalmente? ¿Sabe por qué? Por el núcleo, misericordia y amor. Solamente cambia por eso. No lo merecíamos. Ninguno de nosotros lo merecía. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Yo me doy cuenta y cuando lo estudié esta semana dije, Señor, me honraste a mí. Si yo no lo merecía, Dios. Cuando salgas de aquí este día, siéntete como un hombre honrado, una mujer honrada por Dios. Sentí vergüenza cuando lo aprendí. Cuando leí la palabra en griego y la entendí, sentí vergüenza. Dije, Dios, me honraste a mí sin yo haber hecho nada por ti mientras estaba en mis delitos y pecados. El don de Dios es principalmente Cristo. Juan 4:10 dice así. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y a quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Dios es Cristo. Él es el don. Él es el regalo. Dios te honró con el regalo de Cristo en tu vida. Creer en la vida es participar del don de Dios. Número 1, el origen de la salvación por gracia. Número 2, el vehículo para la salvación, la fe. Y la fuente de la salvación es el don de Dios. El propósito de nuestra salvación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabe lo que significa esto? La palabra hechura es la palabra poema, que significa un poema. Dice que somos el poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabes que Dios preparó nuestra vida? Y escucha bien esto, preparó nuestra vida para que hagamos buenas obras. ¿Te acuerdas de Efesios capítulo 2, versículo 1 a 3? Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora cambia a buenas obras. Buenas obras. Y a los que nos gusta escribir, a mí me gusta mucho escribir. Cuando escribo algo, lo leo y siempre le cambio algo. ¿Por qué? Porque lo quiero mejorar. Y nosotros somos el poema de Dios que se está escribiendo todos los días. Te voy a preguntar algo. ¿Qué quieres que Dios escriba el día de hoy en el poema de tu vida? En el poema de mi día hoy, pude ver la gracia de Dios en esto. Dios siempre lo está escribiendo. Por eso dice que somos poemas suyos, creados para buenas obras, creados para hacer buenas cosas. Dice Tito 2:10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, escucha bien esta frase, ¿qué es lo que dice? Adornen ¿qué? La doctrina de Dios, nuestra salvación, de nuestro Salvador. ¿Sabes algo?
¿Sabe lo que está diciendo acá? Está diciendo que no solo somos el poema, sino que somos el adorno de Dios para los demás. A los que les gustan las joyas, cuando se compran una joya, ¿qué es lo que hacen? La muestran. Cuando te compras unos zapatos nuevos, te gusta y te digan, wow, qué lindos zapatos. Cuando te compras un reloj nuevo, ¿te gusta? Un lindo adorno, qué lindo reloj. Imagínate, la Biblia dice que nosotros somos el adorno de Dios. Ahora, hay adornos lindos y hay adornos feos. ¿Qué tipo de adorno eres tú? ¿Qué tipo? Yo oro a Dios por ser un lindo adorno. Debemos abundar en buenas obras. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Quieres que te diga algo? ¿Ah? Si Dios te da la posibilidad de hacer una buena obra, hazla. No te niegues. Haz buenas obras. Haz cosas buenas. Si Dios te ofrece la posibilidad de un ministerio, te decía Raúl en delante, vamos a necesitar ayuda al 2022. Si Dios te ofrece la posibilidad de un ministerio, haz una buena obra. Haz una buena obra por tu vecino, por tu amigo, por tu enemigo. Haz una buena obra. ¿Sabes cuándo se van a acabar todas estas obras? ¿Sabes cuándo esto se acaba? Filipenses 1:6, ya terminando, dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto se acaba cuando el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Ahí se acaba. Mientras tanto, procuremos hacer el bien. Procuremos servir a Dios de diferentes formas. Procuremos honrar a quien merece honra. Y a quien no merece honra, también. También. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de ser ese poema y ese adorno de Dios. Es tiempo. Porque para eso fuimos llamados. Quiero concluir con lo siguiente. Mirad con cuán amor nos ha amado Dios para que seamos hijos de Dios. Ese es un corito. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre a nacer los hijos de Dios. Agradezcamos a Dios que no tenemos que trabajar de forma infructuosa por la salvación. De lo contrario, estaríamos más perdidos en este mundo. Mientras tanto, preocupémonos de los negocios de Dios. Hagamos el bien sin mirar a quién. Y no dejemos de proclamar el mensaje de Dios. ¿Cuál es? Es simple. Por gracia somos salvos. No dejemos de hacerlo. Y para usted creyente, para usted hijo de Dios, sea ese adorno, sea ese poema. Que la gracia de Dios sobreabunde en usted. Que usted sea bendecido en todo. Para poder bendecir a todos los demás. Ese es mi llamado para ustedes. Para los que nos ven por internet, ese es el llamado para ustedes. También de la misma forma. Que la gracia de Dios sobreabunde. Simplemente porque por gracia somos salvos. Amén. Que esta semana sea una semana bendecida. Que esta semana sea una semana hermosa para usted. Que esta semana usted pueda disfrutar de la gracia de Dios. Y no se olvide este mensaje. Y cuando lo vea por internet, compártaselo a otro. ¿Cómo sabe que una vez la gracia de Dios puede llegar a una persona que no conoce a Cristo?